Hola a todos. En esta sesión vamos a ver el siguiente punto, que es la función derivada. Como sabéis, una función es una correspondencia entre dos conjuntos. Normalmente, todas las funciones que conocemos son una correspondencia entre el conjunto de valores de la variable independiente al que le corresponderá un valor de la variable dependiente y. La función derivada, que se representa como f' de x, es aquella que a cada valor x le hace corresponder el valor de su derivada, es decir, de la pendiente de la recta tangente a la función original en ese valor de x, ¿vale? La definición de la función derivada es la misma que ya vimos en el punto anterior para la derivada de una función en un punto. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido de h, ¿vale? Con la particularidad de que cuando calculamos la derivada de una función en un punto, la x la sustituimos por a, por un valor en concreto. Aquí, como es una función, la x podrá ser sustituida por cualquier valor, ¿vale? De forma práctica, ¿cómo me pueden preguntar esto? Pues me pueden decir que obtén la función derivada de esta función, de f de x igual a x cuadrado menos 5x más 1, aplicando la definición de derivada. Vale. Pues nada, para hacer esto, hacemos la función derivada, va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido de h. Calculamos, por un lado, f de x más h. ¿Cómo se calcula f de x más h? Ya lo sabéis, sustituyendo en la función que me dan cada x por x más h. Pues x más h al cuadrado menos 5 por x más h más 1. X más h al cuadrado es una identidad notable, cuadrado del primero más doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Quitamos el siguiente paréntesis, menos 5 por x menos 5 por h más 1. Y me quedaría al final x cuadrado más h cuadrado más 2xh menos 5x menos 5h más 1. Vale, ordenado, ¿vale? Bien. F de x es la función que me dan. Por lo tanto, aquí me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, todo eso que acabamos de hacer. X cuadrado más h cuadrado más 2xh menos 5x menos 5h más 1. A eso le resto toda la función menos f de x, pues será menos x cuadrado más 5x menos 1. Todo eso partido de h. Bien, aquí en el numerador el x cuadrado con el x cuadrado se va, el menos 5x más 5x también 0 y 1 menos 1 también. Con lo que al final, ¿sabéis lo que me va a quedar? Pues me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de h cuadrado más 2xh menos 5h partido de h. Si extraemos factor común en el numerador, traigo factor común de h, me quedaría h más 2x menos 5 partido de h. H con h, 1, y me quedará, si sustituyo, 0 más 2x menos 5. Es decir, la función derivada va a ser 2x menos 5. 2x menos 5. Esa es la función derivada de la función que me dan
la he calculado utilizando la definición de derivada, el límite, ¿vale? Cuando h tiende a 0. Como ya vimos, viene de la tasa de variación instantánea. Pues ya está. Si ahora me pidiesen, por ejemplo, me pueden pedir, calcula la derivada de la función que me dan arriba, en x igual a menos 1. Pues lo único que tengo que hacer aquí es sustituir la x por menos 1 y me quedaría 2 por menos 1 menos 2, menos 5, menos 7. Pues vale, menos 7. Ya sabéis que esta es la pendiente de la recta tangente a la función cuando la x vale menos 1, ¿vale? Esa función que me dan al principio, pues será una curva cualquiera, ¿vale? Y lo que me da ese menos 7 es la pendiente de la recta tangente a esa función cuando la x vale menos 1. ¿De acuerdo? Vale. Otro ejemplo. Vamos a hacer este ejercicio de aquí. A partir de la función f de x igual a 2x cubo menos 3x cuadrado, determina la función derivada de f de x. ¿En qué punto? Bueno, vamos a ir haciendo apartado por apartado, ¿vale? Paso a paso. Venga, primero, el apartado A. Me piden la función derivada. Bien, pues vamos a hacerlo con la definición. La función derivada es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido de h. Pues tendremos que calcular f de x más h primero. Voy a calcularlo aquí. F de x más h es igual a 2 por x más h al cubo menos 3 por x más h al cuadrado. Vale. Esto que tenéis aquí y esto que tenéis aquí son dos potencias. Esta está claro porque es el cuadrado de un binomio. Cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Y esta la tendremos que desarrollar pues como ya hemos hecho en algún ejercicio. Vamos a hacer x más h al cuadrado por x más h. X más h al cuadrado, esa es la misma identidad notable de antes, sería x cuadrado más 2xh más h cuadrado, y esto lo multiplico por h, x más h. Y me va a quedar lo siguiente, x cuadrado por x cubo, más x cuadrado h, más 2xh por x, que es 2x cuadrado h, más 2xh cuadrado más xh cuadrado más h al cubo. Todo eso me da. Bien. Por lo que esto será 2 por todo esto de aquí abajo, x cubo más x cuadrado h más 2x cuadrado h más 2xh cuadrado más xh cuadrado más h cubo menos 3 por esa identidad notable, x cuadrado más 2xh más h cuadrado. Vale, voy a borrar esto de aquí abajo. Seguimos. Aquí la verdad que esto con esto podría sumarlo, 3x cuadrado h, y esto con esto también puedo sumarlo, que es 3xh cuadrado. Entonces, si multiplicamos todo este paréntesis por 2, tendría 2x cubo más 2 por 3, 6x cuadrado h, más 6xh cuadrado más h al cubo. Y ahora multiplico menos 3 por todo este paréntesis. Menos 3x cuadrado menos 6xh menos 3h cuadrado.
¿De acuerdo? Vale, pues todo esto es f de x más h. Entonces aquí arriba pongo todo eso. 2x cubo más 6x cuadrado h más 6xh cuadrado más h al cubo menos 3x cuadrado menos 6xh menos 3h cuadrado. Esto menos toda la función, menos f de x, pues menos 2x cubo menos 3x cuadrado. Todo esto partido de h. Aquí delante se me ha olvidado poner, voy a moverlo, se me ha olvidado poner el límite. Ya sabéis que hay que ponerlo. Aquí falta el límite cuando h tiende a 0. ¿Vale? Bueno, sigo por aquí. Voy a borrar también todo esto de abajo que ya hemos calculado. Borro por aquí. Me falta esto. Vale, así lo tenemos más claro. Bueno, ahora lo único que voy a hacer va a ser quitar el paréntesis aquel de la derecha. Ya sabéis que, bueno, ese menos, pues cambiaré de signo a esto y a esto. Me quedará menos 2x cubo más 3x cuadrado. Entonces vamos a sumar. 2x cubo menos 2x cubo, eso se va. El menos 3x cuadrado, como esto es menos por menos será más, también se va con el 3x cuadrado. Y creo que ya estaría todo. Entonces, aquí arriba me va a quedar 6, voy a pintar en azul, 6x cuadrado h más 6x h cuadrado más h al cubo menos 6xh menos 3h cuadrado. Todo eso partido de h. Extraemos factor común en el numerador. Extraigo factor común h. Y me quedaría 6x cuadrado más 6xh más h cuadrado menos 6x menos 3h. Todo esto dividido de h. H con h se va, me da 1. Y al final me quedará, si sustituyo ya las h que me quedan por 0, me quedará 6x cuadrado más 6x por 0 más 0 al cuadrado menos 6x menos 3 por 0. Al final, la función derivada es 6x cuadrado menos 6x. Esta es la solución del primer apartado. 6x cuadrado menos 6x. Esa es la función derivada. La hemos calculado usando la definición. ¿Vale? Bien. Voy a borrar todo este primer apartado. Voy a dejar solamente la solución porque ahora la vamos a utilizar para resolver los otros dos apartados. Apartado B. Aquí voy a dejar por aquí. A ver. Bueno, no se quiere mover esto de aquí. A ver si lo puedo poner. Y si no... Nada, la apunto aquí arriba, ya está. F' de x me ha dado 6x cuadrado menos 6x. Vale. Pues ya está, la tenemos ahí. Venga, apartado B. ¿En qué punto o puntos de la gráfica de F la tangente es horizontal? Esto será una curva, una gráfica, y me están pidiendo para qué puntos la tangente, la recta tangente, ya sabéis que la recta tangente, pues en un determinado punto, un determinado valor de x, la recta tangente sería, por ejemplo, esta, ¿vale? O aquí en este punto sería esta, o esta, o... Me están pidiendo que cuando esa recta tangente va a ser
horizontal, es decir, va a ser paralela al eje X. ¿Qué cumple una recta que es horizontal? Pues que su pendiente es 0. Entonces, me están pidiendo, realmente, me están preguntando que cuándo esta función derivada, que cuándo va a ser 0. ¿Por qué? Porque la derivada, ya sabéis que es la pendiente de la recta tangente a una función en un punto. Entonces, ¿cuándo esa derivada va a ser 0? Es decir, ¿cuándo esto va a ser 0? ¿Vale? Resolvemos esa ecuación. Es una ecuación de segundo grado. Sacamos factor común, extraemos factor común y me quedaría dos soluciones. X igual a 0 o 6x menos 6 igual a 0. Es decir, x igual a 6 partido de 6, 1. Entonces, ¿en qué puntos o puntos de la gráfica de f la tangente es horizontal es horizontal, es paralela al eje X? Pues va a ser horizontal en x igual a 0 y en x igual a 1. Para calcular los puntos, simplemente sustituyo si queréis calcular el punto, sustituís en la función que me dan, menos 3x2, pues sustituyo la x por 0, que es 2 por 0 al cubo, menos 3 por 0 al cuadrado, es decir, 0. Entonces, sería un punto sería el 0, 0, y sustituyo la x por 1. 2 por 1 al cubo, menos 3 por 1 al cuadrado, que es 2 menos 3, menos 1. Pues en el punto 1 menos 1 también va a ocurrir esto que os digo, ¿vale? En x igual a 0 y en x igual a 1. Apartado C. ¿Hay algún punto de la gráfica de f en el que la tangente sea paralela a y igual a 2 a menos 2x? Es una recta. Me están diciendo si esta función va a tener en algún momento, en algún punto en su gráfica, una apartado C, va a tener la tangente paralela a esa recta, a y igual a 2x. ¿Qué tiene que cumplir una recta que sea paralela a esta? Pues que la pendiente tiene que ser igual. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Menos 2. Lo que me están preguntando entonces es que ¿cuándo la pendiente va a ser menos 2? Porque tiene que ser paralela a esta recta. Pues igualo la derivada de la función, la igualo a menos 2. Es decir, el 6x cuadrado menos 6x lo igualo a menos 2. Resuelvo esta ecuación para ver qué valores de x hacen que eso se cumpla. Aquí la voy a simplificar, lo voy a dividir todo por 3, me quedará 2x cuadrado menos 2x más 1 igual a 0. Y resolvemos esa ecuación de segundo grado. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido de 2a. Y aquí me da 2 más menos raíz de menos 4 partido de 2. Ya sabéis que esta ecuación, como tiene una raíz negativa, raíz cuadrada negativa, no tiene solución real. No tiene solución real. ¿Qué significa esto? Que no va a haber ningún valor de x que haga que su derivada sea menos 2. Por lo tanto, esto lo que implica es que no existe ningún punto donde la tangente de la función sea paralela a la recta y igual a menos 2x. No existe. ¿Vale? Bueno. Os voy a proponer tres ejercicios. Bueno, realmente son dos.
uno tiene dos apartados. En el primer ejercicio quiero que calcula la función derivada de las siguientes funciones usando su definición, la definición de derivada. Definición. ¿Vale? Os voy a dar dos funciones. F de x igual a x cuadrado menos 1 y b que va a ser f de x igual a 2x más 1. ¿Vale? Y también os pido y calcula f' de 1 y aquí en esta y calcula f' de 3. Es decir, la derivada de la función en este punto y en este punto. Una vez que hayáis calculado la derivada, simplemente sustituir en esa derivada el valor de x por 1 y por 3, ¿vale? Y el segundo ejercicio que quiero que hagáis, es igual que este que os he resuelto yo, pero la función... Ay, perdón, me he equivocado. Perdón, chicos, me he equivocado. Aquí os quería poner... Aquí os quería poner esta función. Aquí la función que os quiero poner aquí es raíz de x. ¿Vale? Perdonad. Quiero que calculéis con la definición estas dos. Ojo con esta. Haced primero la b porque en la a os va a salir, ya veréis, un límite de 0 partido de 0. Recordad que para resolver ese límite tendréis que factorizar numerador y denominador, ¿vale? Ahí lo dejo. Haced primero el b y luego intentad el a. Bien, y el segundo ejercicio que quiero que hagáis es igual que este, pero en vez de esta función, quiero que hagáis esto. F de x igual a x cuadrado menos 1. Haced los tres apartados. La derivada con la definición, luego en qué punto es tangente a la horizontal y si hay algún punto que sea paralelo a la recta igual a menos 2x. ¿Vale? Pues esos dos ejercicios. Perdonad por la equivocación en el ejercicio anterior, ¿vale? Pero que quede claro que quiero que calculéis en el ejercicio número 1 la derivada usando la definición de esas dos funciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, espero que hayáis entendido este punto. Como siempre, os aconsejo que miréis un par de veces el vídeo y que hagáis tranquilamente los ejercicios. Si tenéis alguna duda, pues me podéis preguntar. Bueno, venga, un saludo a todos.